tema de colegios emblemáticos y el tema de los narcoindultos. Entonces, sobre ese punto tengo algunos comentarios. Previamente a ello, solo agregar algún punto de comentario general. Los casos de corrupción en el Perú, los que se están tornando difíciles y complicados de escrutar, indagar y de llegar al final a un buen puerto con una sentencia condenatoria firme, es sobre todo la alta corrupción y aquella corrupción que está usando poderes discrecionales, que utiliza las grietas de la norma, la ambigüedad de la norma, a efectos de señalar que estaba dentro del ámbito discrecional y potestativo del funcionario. Estos temas que se sitúan al borde de la vulneración de la norma o dentro de la norma son los que son aprovechados últimamente, y reconozco, no los voy a decir, entre ellos hay algunos acá, varios casos, otros que se están ventilando en el concierto público, ¿no? Entonces hay necesidad de que los jueces penales y el sistema penal, los fiscales, sepan que los delitos de funcionarios públicos contienen elementos normativos que nos remiten necesariamente al derecho administrativo, pero no solo al derecho administrativo, a los códigos de ética, y con todo ello hay que llenar. Si un acto realizado por un funcionario era correcto o no era correcto, solo a partir de ahí puede tener uno una posición, no solo a partir de la ley, que puede ser insuficiente. Solo creo que como reto de aquí en adelante le corresponde al sistema penal, ¿no? En fin, me concentro en el primero, que es el de colegios emblemáticos. Hechos, voy a hacer un recuento de los hechos, aunque el congresista Tejada lo conoce mucho mejor que yo. Los hechos que encuentro, los hallazgos que se han encontrado en el informe, en el caso de colegios emblemáticos, los delitos que se atribuyen y las responsabilidades que se están aparentemente concluyendo. No me voy a pronunciar sobre el procedimiento seguido, ¿no? El procedimiento seguido ya parece que se ha pasado la página. Evidentemente, aparentemente se encontraron algunas insuficiencias en el procedimiento. Yo me acerco mucho más al informe que a los pronunciamientos del propio defensor. Creo que hubo un matiz de diferencia entre una expresión más concluyente que el informe, pero creo que en las segundas citaciones se ha subsanado de manera relevante, ¿no? Lo último que dice el congresista Tejada sobre la resolución judicial podría estar indicando en ese sentido. Pero no me voy a pronunciar solo sobre el aspecto material, sobre los hallazgos, los tipos y la consistencia que podría existir detrás. Reconozco un trabajo muy interesante. De lo que yo vi preliminarmente hace unos meses a lo que veo ahora, veo cosas mucho más consistentes, y yo creo que ya lo han leído aquí los colegas que están afuera. Un poco me parece que el temor es justificable, respecto de la parte que se siente afectada. He leído estos dos informes, repito, y en el caso de colegios emblemáticos se encuentran cuestiones bastante sólidas. Evidentemente tengo comentarios pequeños en las que podría discrepar o podría señalar que no le compete a la media comisión, pero sí seguramente el sistema judicial va a ser corregido, me da la impresión, no lo sé, eso lo mencionaré rápidamente. En el tema de colegios emblemáticos, más allá de algunas investigaciones previas que ya se había hecho sobre la construcción de algunas obras, donde la Contraloría ya había encontrado problemas sobre no cobro de penalidades a las constructoras, pagos adelantados, retraso en la ejecución de obras y apropiación de fondos públicos para la construcción de colegios en el caso de Ica. El tema en esencia, y empiezo con el decreto de urgencia que habilita las grandes inversiones para la refacción, remodelamiento, fortalecimiento de los colegios centenarios y emblemáticos, que en su momento fueron unos 20 y tantos y después superó la cifra hasta 250 y tantos a nivel nacional, ¿no? El decreto de urgencia que habilita la contratación directa de estas empresas para la construcción millonaria y la exoneración del proceso de selección es la madre del cordero en el caso de colegios emblemáticos, ¿no? Y ahí empieza el problema que les digo de estar en el limbo. Está en la Constitución, es su potestad emitir decretos de urgencia, pero el decreto de urgencia tiene condiciones, tiene requisitos. A ver, ¿a qué se apela? Algo que sinceramente no reconozco como
un decreto de urgencia plenamente justificado. El tema del contexto financiero internacional, la necesidad de acelerar procesos y situación de la infraestructura de los colegios se había considerado como una situación de vulnerabilidad, en fin. Por supuesto que hay que cumplir y hay que cubrir esas necesidades, pero ¿ameritaban un decreto de urgencia que exonerara el proceso de selección? Dije que los decretos de urgencia es una potestad del presidente, pero que no es arbitraria, no es ampliamente discrecional. Es discrecional, sí, pero está sujeta a determinados parámetros. Tiene que ser una medida excepcional, tiene que ser una medida de emergencia, tiene que ser en materia económica financiera y tiene que ser una medida transitoria. Ninguna de estas características, entiendo yo, que se cumplen. ¿Excepcional de qué? La situación de la infraestructura de los colegios era un problema estructural. La coyuntura de la crisis financiera, lo que no explica el decreto de urgencia es cómo la coyuntura de la crisis financiera amerita la necesidad de exonerar los procesos de selección en el contexto de un decreto de urgencia, que no es cualquier decreto. No veo ninguna explicación. Bueno, a partir de allí se habilitan la contratación y una serie de hechos posteriores, ¿no? Hay colegios que ya tenían presupuestado un presupuesto determinado, especial, ya estaban antes del decreto de urgencia y luego se les incluye en el decreto de urgencia. Primer problema, esos colegios ya estaban presupuestados, tenían un monto y cuando se los incluye en el decreto de urgencia, exponencialmente crece el presupuesto de cada uno. Casi por una cifra de 45.900.000 por encima, sin explicación alguna. Eso es un primer hecho curiosísimo. Ya había un presupuesto estudiado, milimétricamente estudiado, y luego entra en el decreto de urgencia y exponencialmente sube, ¿no? El otro problema, en Lima se aprecian sobre todo que las grandes inversiones se concentran en 2 o 3 contratistas. Aquí hay algo que no sé si porque lo leí muy rápido, la relación con los contratistas ya no aparece muy claramente, o de repente está, yo no lo he leído, pero en lo que yo había leído en algún momento determinado, es esa vinculación que podía existir entre esos 3 contratistas y los ministros involucrados, ¿no? Chang y otras personalidades. Estamos hablando básicamente de DH-Mont, COSAPI y otras 2 más que concentran prácticamente yo diría casi el 50, o sea, se me puede corregir, el 60% de aproximadamente 1.300 millones de soles, ¿no? Estamos hablando más o menos de 600 millones de soles. Son cifras descomunales, concentradas en 2 o 3 contratistas, ¿no? Cuarto y último problema, los hechos, antes y luego paso a los delitos. Muchas de esas empresas no cumplían con los requisitos exigidos por las normas vinculadas a contratación estatal, o no tenían el capital mínimo necesario, o se exige siempre un récord de experiencia. Hay un tema aquí que tampoco, que probablemente por la rapidez de la lectura no me di cuenta, el tema de la explicación de, más allá de cuestionar el decreto de urgencia, a ver si me entienden, una vez dado el decreto de urgencia, que exonera los procesos de selección, ¿qué normas nos dicen que más allá de que haya una exoneración de los procesos de selección, a pesar de la exoneración del proceso de selección, se tienen que cumplir las otras normas de las leyes de contratación estatal? Ese tema probablemente habría que discutirlo mejor, fortalecerlo probablemente en algún momento determinado, porque es también importantísimo, porque a partir de allí se cuestiona el que las empresas no tengan experiencia, no tengan capital para poder asumir construcciones de gran envergadura. Entonces esa parte yo quisiera tenerla un poco más clara. Y en algunos casos es la habilitación de una de estas constructoras sin explicación alguna, cuando no cumplía, años atrás no se le había considerado en condiciones de contratar con el Estado y se le habilita rápidamente, ¿no? Los contratos se firmaron sin respetar cláusulas de garantía que están en las bases, montos sobrevalorados, cartas fianzas se dan para asegurar que se va a cumplir con la obra, cartas fianzas que no son supervisadas por las SBS, son cartas fianzas no seguras, en fin, se detectan después de todas estas grandes transacciones
medios de pago, cheques cobrados por funcionarios del Ministerio de Educación, se detectan como indicios de un posible enriquecimiento ilícito, y el tema de la San Martín, que contrata con el Estado, siendo Chang ministro de Educación o primer ministro, ¿no? Tipos penales atribuidos en el caso de colegios emblemáticos. Ya dije, lo de los decretos de urgencia, me parece que sí tiene ahí un problema muy grave, porque el decreto de urgencia se basa en un informe, cita un informe de diagnóstico que no existe. Por eso, uno de los primeros delitos que se imputan es falsedad ideológica. No existe ese informe citado como diagnóstico, el del diagnóstico de la situación en la que están varios de los colegios emblemáticos, que ameritaría una inversión en su infraestructura, en fin. No existe. Se ha pedido información, hasta donde yo sé, por todos los medios y no existe. Eso es falsedad ideológica, efectivamente. Consignar en un documento público una información falsa, a partir de la cual se puede generar un perjuicio. Yo no tengo dudas de que esta imputación es viable. El tema de la colusión ilegal por el incremento del presupuesto ya establecido, aquí el tema de la colusión ilegal es un tema interesante, porque se deduce la colusión ilegal porque ha habido un incremento en el presupuesto de estos colegios cuando ya tenían un presupuesto asignado, y básicamente sin explicación alguna, supuestamente beneficiando a los contratistas. Yo entiendo que es el único indicio que existe. Por supuesto que es un indicio, pero no sé si es suficiente, ¿no? No sé si es suficiente a pesar de lo sospechoso que es. Si sumamos el decreto de urgencia, sumamos esta situación de incremento sin justificar, yo creo que a veces nuestra jurisprudencia peruana, la más progresista, ha considerado que es posible probar un acuerdo colusorio con un indicio, pero con un indicio fuerte, contundente e intenso, ¿no? Yo recuerdo que en las épocas pasadas, cuando estaba en la Procuraduría Anticorrupción, uno de esos indicios contundentes es cuando se designaba el dedo al contratista y después se regularizaba todo el procedimiento de contratación. Eso es grosero. Grosero. Bueno. Yo diría que la colusión aquí habría que demostrar el acuerdo colusorio. Si no lo es, habría que pensar en una negociación incompatible, ¿no? El tema de la malversación de fondos no lo veo muy claramente. Yo veo, o es posible seguir investigando y eventualmente acusar constitucionalmente por colusión ilegal o negociación incompatible, pero probablemente ambas, malversación de fondos, me parece que ahí hay un concurso aparente de delitos donde solo uno tendría que ir. Bueno, no es competencia de la comisión ser muy estrictos en la definición y delimitación de los tipos, pero eso se va a depurar probablemente en las salas penales, si es que esto pasa y llega al sistema penal. En el tema y termino esto con los colegios emblemáticos, enriquecimiento ilícito. Efectivamente, el informe detecta cobros de cheques de cantidades importantes de funcionarios que parece no haber explicación de cómo súbitamente cobran cheques del Ministerio de Educación relevantes. Yo supongo que esto es un indicio simplemente porque, claro, el trabajo que se tiene que venir aquí es en escrutar el desbalance patrimonial que existe entre esos funcionarios, es decir, cuánto percibe él lícitamente. Oye, ¿cómo se explican tus $50.000 ingresados a tu cuenta, el cobro del cheque? Pero esa parte no se ha realizado en ese trabajo. Entiendo yo que se dan muestras de los indicios para que después el sistema penal amerite, un fiscal amerite hacer toda esa evaluación del desbalance patrimonial de cada uno de esos funcionarios atribuidos, ¿no? Y el tema de la negociación incompatible en el caso de Chang y los contratos con la San Martín de Porres, eso me parece, el tipo penal es clavado, ¿no? Me parece para investigar clavado, porque la negociación incompatible tiene que ver con un tema de conflicto de intereses y es lo que trata de criminalizar, ¿no? El tema de los informes sobre indultos y conmutaciones, los narcoindultos. No sé si un ratito, si puedo terminar con esto. Los hechos, a ver si me siguen con los hechos para luego hablar de los delitos y otra vez de las responsabilidades, ¿no? El marco normativo es el del marco de gracias presidenciales, artículo 118, inciso 21 del Código de la Constitución Política, que reconoce en el presidente potestades de indultar
conmutar, y lo que se agrega en la Constitución del 79, el derecho de gracia, ¿no?, a los procesados. Se cita en el informe impedimentos que son claros. En el caso de la ley 23.490, en el caso del secuestro, en el caso de violación sexual, no queda claro, creo en el informe también parece, no es que no quede claro en el informe tampoco parece tenerlo claro. Es decir, en el tema del tráfico de drogas no hay hay una norma antigua, ¿no?, antes de la Constitución, no sé cómo queda, y luego ha habido reformas, pero no queda con suficiente claridad si legislativamente se puede conmutar en materia de tráfico ilícito de drogas. ¿Por qué esto es importante? Porque gran parte y gran porcentaje de las conmutaciones se produjeron a condenados por tráfico ilícito de drogas en su modalidad agravada incluso, ¿no? Entonces, sin que quede textualmente claro, más allá de eso, ¿era justificable racionalmente conmutar en materia de tráfico ilícito de drogas? Es lo que quiero explicar luego, porque no hay que quedarse en la ley, hay que quedarse en una serie de parámetros para saber si yo estoy habilitado para, Presidente de la República, conmutar en cuestiones de tráfico ilícito de drogas, sobre todo en modalidades agravadas, ¿no? Y yo creo que hay razones para argumentar normativamente, pero no a base de la ley, sí a base de la Constitución, sí a base de las convenciones internacionales, de que no era debido, no era normativamente correcto conmutar en términos o con relación a los casos de tráfico ilícito de drogas, ¿no? Se indultaron a 232, pero se conmutaron, fíjense ustedes, a 5.246 personas, de los cuales 3.207 eran por tráfico ilícito de drogas. En una muestra que ellos extraen, la comisión extrae de 561 expedientes de conmutaciones, 400 de ellas eran por tráfico ilícito de drogas agravado. Primera anotación, alguna vez conversamos con el congresista Tejada. Esta política masiva, no justificada, o sea, no motivada, cada expediente no era motivado razonablemente, y masiva, estamos hablando de 5.000. ¿Se justifica una política de conmutación? Ellos definen muy bien como un sistema de justicia paralelo. O sea, la Presidencia de la República, el Ministerio de Justicia y su Comisión de Gracias se convirtieron inmediatamente en un sistema judicial paralelo. Eso, con claridad suficiente, afecta principios constitucionales. ¿A quién le corresponde administrar justicia? Al Poder Judicial, no al Ejecutivo. Y si el tráfico de drogas le quito un promedio de 8, 9 años, casi la mitad de penas, tráfico ilícito de drogas, bandas organizadas, lo que eso genera como sicariato y asesinatos, ¿creen ustedes que no va a generar una alarma en términos de seguridad ciudadana? Por lo tanto, hay dos principios en la Constitución que son fundamentales, ¿no? La potestad jurisdiccional del Poder Judicial, que está siendo avasallada por el Ejecutivo, y en segundo lugar, el tema de la perfecto, sí. En segundo lugar, el tema de... Y hay una sentencia en el caso Wolfensohn, el Tribunal Constitucional dice que el principio de prevención general de la imposición de penas es un principio constitucional para proteger y garantizar la seguridad de los ciudadanos. Por lo tanto, si yo le quito a una persona que ha sido condenada por 15 años y le pongo 6 y sale inmediatamente, ¿acaso no se resiente fundamentalmente el mensaje de amenaza, de prevención que tiene el delito? O sea, hay otro principio constitucional afectado. A mí me parece que hay infracciones constitucionales, estas dos, por lo menos, meridianamente claras. Más allá del tema constitucional, y con eso termino la parte de... Se consideraron conmutaciones a condenados por tráfico ilícito de drogas, ya hemos visto, es una cosa muy... en algunos casos un poco grave, a reincidentes, a condenados que se convirtieron en peligro para sus propias víctimas, en fin, hay casos, pero hay un caso muy sensible, ¿no? El de Sorgo, ¿no? El de Eugen Sorgo, no sé si lo pronuncio bien, pero
Este caso donde hay un testigo, pero además luego hay otros testigos más indirectos, este testigo muy directo, involucra efectivamente al grupo de Chenguel, a Pastor, con claridad, a su asistente, un tal Farro, me parece, ¿no? Marrufo. La imputación es muy directa y muy clara, verificable con lo que se dice, ¿no? Con un depósito judicial. Entonces, no es la versión de uno a secas, es la versión con verosimilitud, con detalle, verificado por un elemento. Eso en cualquier proceso judicial es por lo menos suficiente para que un fiscal ya esté en fase de acusación. Y con esto termino. La imputación que se ha hecho en casos de colegios emblemáticos, de narcoindultos, es, más allá del tema de la infracción constitucional, que a mí me parece clara, en el caso de los delitos veo el tema de se imputa encubrimiento personal, sustracción de una persona del cumplimiento de su pena. Los tipos penales se interpretan para aquí o para allá. Uno quiere ser restrictivo, favorecerá la impunidad. Uno quiere ser más amplio, no favorecerá la impunidad, más bien combatirá la impunidad en estos casos. Uno puede oscilar. En encubrimiento personal, sí, el tipo penal habla de sustraer de la ejecución de la pena impuesta por el Poder Judicial. Tradicionalmente se ha interpretado este tipo penal como sustracción de carácter físico, es decir, ocultamiento del condenado, ¿no? Facilitación para que fugue. Pero en este caso es una suerte de sustracción normativa, jurídica, a través de normas, de una conmutación, ¿no? Evita que siga cumpliendo su pena de una manera arbitraria. Habría que ver, y el desafío para el Poder Judicial es que logre interpretar de manera amplia el texto o el término de sustracción, que no lo entienda en términos físicos, sino pueda entenderlo en términos normativos. Y solo hay un tema aquí, con lo cual termino, el tema del cohecho pasivo impropio. Aquí no sé. Yo reconozco, por supuesto, que hay cohecho pasivo. Yo, por lo menos, me parece como para investigar suficientemente y avanzar lejos, un cohecho pasivo. El problema es, perdónenme mi deformación profesional, técnica, cohecho pasivo impropio, dice el informe. No sé si esto es una aparente contradicción, porque todo el informe es que no se debió conmutar de esa manera. Si han incumplido sus obligaciones, debería ser un cohecho pasivo propio. Entonces, no lo sé. Habría que ajustar, corregir, o de repente yo me equivoqué. Repito, la lectura en esta semana estoy con las premuras, mañana estoy con un pie afuera ya, entonces miren esa parte y creo que Dios quiera que no se plasme lo que dice Julio, pero el tema de los testimonios referidos al caso Sorgo a mí me parece fuertes como para evitar esto, sinceramente, ¿no?